16ª Jornadas STIC del Centro Criptológico Nacional y 4ª Jornadas de Ciberdefensa del Mando Conjunto del Ciberespacio, un ciberescudo único para España. Los accesos no autorizados y los robos de información se han convertido en una de las principales amenazas ahora mismo para las empresas, para las instituciones. Compite con el secuestro de dicha información. Bueno, pues una de las soluciones a esos accesos no autorizados, o sobre todo a que alguien pueda acceder a información reservada, clasificada, sensible de nuestra organización, es el cifrado de dicha información. No obstante, hay muchas dudas que surgen sobre cómo acometer esos procesos de cifrado y sobre todo cómo va a impactar en el día a día, en el negocio, en el acceso a la información posterior. Bueno, pues de esas dudas vamos a hablar con un especialista en la materia, con Jorge Sainz Raso, que es ingeniero de software de Primx, que es una compañía especializada en soluciones de cifrado que garantizan la confidencialidad de los datos almacenados y compartidos. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas, muchas gracias. Oye, Jorge, ¿por qué la gente le tiene miedo al cifrado? Pues cuando queremos desplegar un proyecto de cifrado hay siempre muchos prejuicios. ¿Qué impacto va a tener en nuestros ordenadores? ¿Cómo va a impactar en los usuarios en su día a día? El coste, pensamos que siempre va a ser un coste muy elevado. Entonces, todas esas cosas pues muchas veces echan para atrás a las empresas el desplegar todos estos sistemas. Porque ¿en qué consiste exactamente un cifrado? ¿Cómo proponéis? Pues, a ver, nosotros lo que hacemos es dar un software en el que damos todas las llaves hacia las empresas a través de diferentes políticas para desplegar de diferentes maneras y que la información pues se oculte, entre comillas, a personas que no están habilitadas para leer esta información. Se utiliza cada vez más el cifrado. Yo decía al principio, ¿no?, que uno de los principales problemas ahora mismo, superando incluso al del ransomware, es el acceso indebido, ¿no?, a la información. ¿Esto significa que el cifrado se erige como una buena respuesta ante este incidente? Yo creo que desde mi punto de vista es muy buena opción, ya que, bueno, si usamos algoritmos que son seguros actualmente, nos van a evitar que personas que no tengan la clave de acceso vayan a poder leer estos datos. Oye, y volviendo un poco al tema inicial, ¿no?, a las dudas que surgen, por ejemplo, frente a la recuperación posterior de los datos. ¿Por qué hay ese planteamiento de que alguien crea que una vez cifrados no voy a poder volver a recuperarlos? Bueno, en principio es la idea, es decir, yo quiero cifrar unos datos y yo no quiero que nadie los pueda ver después si no tengo la clave de acceso. Ahora bien, tenemos que buscar sistemas, maneras en las que, bueno, pues si yo he perdido mi clave de acceso, he olvidado mi contraseña, tengo que poder recuperar estos datos. Si soy una empresa y tengo unos ciertos activos, pues necesitaré tener acceso a esa información. Imaginemos pues también que a nuestro colaborador se pone malo, tenemos que tener acceso a toda esa información que esta persona ha generado. ¿Cómo se plantea? ¿Es un escenario semejante, es decir, la recuperación de esos datos? Pues, por ejemplo, lo que he planteado, tenemos un trabajador, un día pues se pone malo, bueno, vamos a decir que tiene un accidente, ¿no?, pero se pone malo simplemente varios días. Ahora con el COVID, por ejemplo, pues es muy fácil quedarse 5, 6, 7 días en casa. Pues la empresa tiene que seguir funcionando, tenemos que tener acceso a toda esa información para que el resto de trabajadores pueda recuperar y seguir trabajando con todos esos datos. Por ejemplo, yo soy desarrollador, si estamos varios en un mismo proyecto, pues tenemos que poder recuperar todo eso que esta persona ha creado para seguir funcionando. No podemos esperar una semana hasta que esta persona vuelva para continuar trabajando. En este sentido, cuando se cifran los datos, al final lo que estamos es cifrando información que es útil para el desarrollo de los procesos de negocio, ¿no? Entonces, tanto los procesos tecnológicos como los procesos empresariales, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja en un escenario en el que hay parte cifrada, pero que al final pues hay que seguir trabajando, entendiendo que esa parte cifrada es pues unos datos sensibles que son el core que quiero salvaguardar, ¿no?, de la mirada de otros, ¿no? Desde nuestro punto de vista, lo que hay que hacer es que sea lo más transparente posible para el usuario. El usuario no tiene que darse cuenta de que hay un cifrado detrás de todos esos datos con los que está trabajando, ¿no? Entonces,
nosotros buscamos la mejor experiencia del usuario. Él va a poner su contraseña en un momento dado y toda la parte de cifrado, de protección, digamos, va a hacerse de manera transparente. Él no va a saber lo que pasa detrás. Oye, una de los objetos, ¿no?, de la ponencia que vas a desarrollar en estas jornadas del Centro Criptológico Nacional es cómo abordar un proyecto de cifrado, ¿no? ¿Cuál es, digamos, ese itinerario, ¿no?, de una compañía que decide iniciar un proyecto de cifrado? ¿Cómo empieza? ¿Qué es lo que quiere cifrar? ¿Solo una parte, un entero? ¿Qué acceso posterior quiere tener después? ¿Cómo funciona? Bueno, pues todo parte desde un momento dado, es decir, tenemos muchos datos sensibles, hay un riesgo de robo, hay un riesgo de que personas que no tengan por qué tener acceso a esos datos puedan acceder a ellos, tanto pues o que nos roben el material. Ahora con el teletrabajo es muy típico de llevar nuestro portátil con nosotros, o directamente subir todos los datos en la nube, ¿no? Hoy en día romper contraseñas, bueno, pues por fuerza bruta podemos conseguir todo. Entonces, pues en ese momento dado nos damos cuenta de que necesitamos una cierta protección y bueno, pues vamos a ir buscando pues todo, vamos a ver ya desde todas las necesidades que tenemos, vamos a ver todo el impacto que puede tener nuestra organización. Lógicamente va a haber un impacto y va a haber un impacto tanto en nuestros usuarios como en toda la infraestructura técnica. También deberemos desplegar todo este software, deberemos también comunicar todo esto a los usuarios. Entonces, pues todas estas cosas hay que analizarlas bien, hay que hacerse ciertas preguntas y ver para cómo avanzar el proyecto. Y una vez que respondemos a todo esto, respondemos a diferentes mini proyectos, digamos, dentro de la empresa que vamos a ir desplegando poco a poco hasta que llegaremos a desplegar completamente en toda la empresa y vemos que funciona y que efectivamente estamos protegidos. ¿Quiénes son las empresas que normalmente cifrarían parte o entrarían en un proyecto de cifrado? Entiendo que grandes corporaciones que manejan innovación, defensa de lo que es la propiedad industrial. ¿Cuál es un poco ese escenario en el que podemos verlo? Pues yo creo que todas las empresas, cualquier tipo de empresa... Cualquier tipo de empresa debería plantearse. Sí, debería plantearse, y más ahora con todas las leyes además de protección de datos que pueda haber. Y además es muy fácil hoy en día, entre comillas, muy fácil robar datos, robar información, el robo de ordenadores portátiles. Luego, pues toda la parte de defensa, todo eso. Pues, o sea que no tiene, Jorge, que centrarse exclusivamente, que también, ¿no?, en un concepto de securizar, cifrar una información ultra confidencial, sino que como una medida estamos viendo pues cada día noticias sobre el robo de datos, ¿no? Que maneja uno sobre clientes, donde hay datos personales, estamos hablando incluso datos bancarios, datos financieros, por no hablar de la securización de los datos de salud, ¿no?, de las personas. Todo eso sería objeto, por ejemplo, de cifrado para protegerlo del robo. Sí, claro, por supuesto. Sí, todos los datos que consideramos sensibles, que para una empresa pueden ser sensibles, deberían ser cifrados para que no puedan ser accedidos por terceros, o incluso dentro de la propia empresa. Si tenemos varias personas que trabajan en departamentos diferentes, va a haber personal que no tiene por qué tener acceso a otro tipo de documentos. Entonces, incluso dentro de la propia empresa deberemos también separar este acceso a la información. Bueno, pues es el cifrado. ¿Son las empresas sensibles a ello? ¿Van cada vez accediendo más? ¿Lo percibís? ¿O todavía hay camino por recorrer y por concienciar? Siempre hay camino por recorrer, siempre hay que seguir avanzando. Desde luego las empresas cada vez tienen más conciencia de la importancia del cifrado, pero bueno, vamos viendo que cada vez más el cifrado se impone como una de las medidas que buscamos para esta confidencialidad de la información. Jorge Sainz Raso es ingeniero de software de Primix. Es una compañía, como habéis escuchado, especializada en soluciones de cifrado que garantizan la confidencialidad de datos almacenados, datos compartidos. Gracias, Jorge, por adentrarnos en este fascinante mundo en el que toda securización es poca. Es un saludo y hasta muy pronto. Venga, muchas gracias. Hasta luego.